Sí, me gustaría informar de un cuerpo. ¿Qué quiere decir con un cadáver? Una persona muerta. Bien, ¿dónde está eso? Bueno, Grand Haven Township. Veamos. 152 y Vernon. Bien. Unos 100 metros al este de la 152 en Vernon. ¿Al este de la 152 con Vernon? Sí, y estaba allí con una camioneta. Sentado, esperando a que alguien... ¿Estaba en el bosque o...? Está en mi propiedad y está quemado y no estaba aquí ayer. ¿Puedes distinguir si es un hombre o una mujer o...? Está bastante quemado. En la mañana del 8 de mayo de 2002, un granjero del condado de Ottawa, Michigan, hizo un espantoso descubrimiento. En el centro de un grupo de árboles había un baúl metálico y, en su interior, los restos carbonizados de un cuerpo humano. Los agentes del sheriff llegaron a la granja y empezaron a procesar la escena, pero a pesar de la gran cantidad de pruebas físicas, no se pudo identificar a la víctima. El desconocido recibió el apodo de Jack in the Box, mientras los investigadores trabajaban para resolver el misterio. Sin embargo, una pista anónima 13 años más tarde ayudaría a los investigadores a identificar al hombre. Pero, ¿cómo había llegado hasta allí? ¿Y quién había encendido la cerilla de su ardiente final? El 8 de mayo de 2002 era una fresca mañana de primavera en el condado de Ottawa, Michigan. El granjero Gordon DeVries estaba levantado temprano esa mañana, haciendo sus inspecciones rutinarias de la granja. Tras pasar la mañana confirmando pedidos, decidió pasar por la granja alrededor de las 2 de la tarde de ese mismo día. Mientras conducía hacia sus campos de arándanos, observó algo inusual entre la maleza cerca de un grupo de árboles. Al principio, Gordon no creía que lo que había visto fuera real. Sin embargo, en un segundo viaje más allá de la línea de árboles, se detuvo, salió de su camioneta y caminó hacia el objeto. Lo que vio le dejó incrédulo. Dentro de un baúl metálico había un cuerpo humano gravemente quemado. La zona alrededor del cuerpo también estaba chamuscada. El olor a gasolina y carne quemada estaba disperso en el aire. Gordon no tenía su teléfono, pero recordaba haber visto antes a un granjero vecino con uno. Condujo hasta el campo vecino y pidió al segundo granjero que volviera con él al lugar donde había visto el cadáver. Utilizando el teléfono del vecino, Gordon llamó al 911 para informar del hallazgo. Sí, me gustaría informar de un cuerpo. ¿Qué quiere decir con un cadáver? Una persona muerta. Bien, ¿dónde está eso? Bueno, Grand Haven Township. Veamos, 152 y Vernon. Los agentes de la oficina del sheriff del condado de Ottawa llegaron a la granja y comenzaron a acordonar la zona. El detective Robert Dunker dirigió la investigación junto con el forense, el Dr. Cole. La naturaleza había estado trabajando en contra del equipo de investigación, ya que había estado lloviendo, y gran parte de las pruebas de rastreo habían sido arrastradas por el agua. Lo que sí encontraron fue una cuerda atada al cuello de la víctima, los restos carbonizados de un bate roto, un martillo en un montón de cenizas y un cojín amarillo debajo del maletero metálico. Para los investigadores, era evidente que se trataba de un homicidio. Se llevaron el cadáver para realizarle la autopsia con la esperanza de poder identificar a la víctima. Pero no sabían lo difícil que iba a resultar. El cuerpo no solo estaba irreconociblemente quemado, sino que los dedos de la víctima también estaban gravemente quemados y no se pudieron tomar huellas dactilares. En medio de tanta incertidumbre, incluso una revelación obvia parecía dar esperanzas. Así, todo lo que el médico forense pudo determinar fue que la víctima era un hombre. La víctima fue etiquetada como John Doe. Un examen más detallado reveló que la víctima había sufrido un traumatismo cráneoencefálico importante, causado por el martillo encontrado en el lugar. Pero esa no fue la causa de su muerte. Según el forense, la víctima había sido estrangulada, ya que había pruebas de que tenía el cuello roto y restos de una bolsa de plástico derretida y pegada a la nuca. El forense creyó que la víctima había muerto antes de quemarse porque no se encontró humo en sus pulmones. La víctima también se había sometido a un extenso trabajo dental
que el forense creía que no se había realizado en Estados Unidos. Se hicieron moldes dentales para que los investigadores pudieran buscar en los registros la identidad de la víctima. También se recogieron muestras de ADN y de sangre, que se enviaron para su cotejo con los perfiles delictivos de la base de datos de la Policía Nacional. Mientras se esperaban los resultados de las pruebas, el John Doe fue devuelto a la morgue del condado, y el departamento empezó a referirse a él como Jack in the Box, alguien que aparece de la nada. Los investigadores teorizaron que podía tratarse de un trabajador inmigrante que había tenido un final violento. Pasaron semanas, pero nadie aportó información sobre una persona desaparecida, y sin ninguna identificación formal, no pudieron encontrar su historial dental. Las muestras de ADN también resultaron un fracaso, ya que la víctima no figuraba en ninguna base de datos policial. Finalmente, Jack fue enterrado en el cementerio de Lakeshore, en el municipio de Grand Haven, Michigan. En su lápida estaban grabadas las palabras «Hombre no identificado, mayo de 2002, solo conocido por Dios». Durante los 3 años siguientes, los investigadores trabajaron duro para identificar a Jack in the Box, pero sus pistas se agotaban rápidamente. En ese momento, el sheriff del condado de Ottawa, Gary Rosma, tuvo una idea que creyó que reavivaría el interés por el caso. Se puso en contacto con David Schock, profesor de comunicación del Hope College de Michigan. La idea era que David y sus estudiantes de cine realizaran un documental sobre el asesinato de la víctima del Jack in the Box. Tras aceptar realizar el documental, David y su equipo tuvieron acceso exclusivo a la escena del crimen y a entrevistas con el equipo de investigación. El documental, de casi 1 hora de duración, se estrenó en Internet en mayo de 2005. Incluye entrevistas con Gordon DeVries, que descubrió el cadáver, y con todo el equipo de investigación. El documental también cubría y destacaba la zona donde se descubrió el cadáver, las pruebas encontradas y los informes de la autopsia. Sin embargo, el documental no tuvo el resultado deseado por los investigadores. Por desgracia, el caso empezó a perder fuerza y se enfrió. Archivado como caso sin resolver, la víctima del Jack in the Box seguía siendo desconocida y las esperanzas del equipo de investigación empezaron a decaer. Pero un gran giro estaba a punto de transformarlo todo. Un correo electrónico enviado a la oficina del sheriff del condado de Ottawa en 2015, 10 años después de la emisión inicial del documental, cambiaría el curso de la investigación y sacaría a la luz el caso sin resolver. En 2015, la oficina del sheriff recibió una pista anónima de que el hombre conocido como el Jack in the Box era probablemente el padrastro de Diane Ducharme, Roberto Caraballo, que también usaba el alias de Juan Cintrón. Cuando localizaron a Diane Ducharme, esta tenía una interesante historia que contar a los investigadores. Según Diane, su padrastro había desaparecido en mayo de 2002. Cuando preguntó a su madre, Beverly McCallum, sobre lo ocurrido, Beverly se mostró fría, distante y desdeñosa. Después de ver el documental, a Diane le llamó la atención la descripción del cadáver, de baja estatura y posiblemente perteneciente a un trabajador inmigrante. También estaba familiarizada con la zona, y ella y su madre habían vivido con Roberto en Michigan alrededor de 2002. Diane dijo a los detectives que Roberto había pasado algún tiempo en una prisión federal por cargos relacionados con el fraude. También había un baúl metálico en el que se encontró el cadáver. Diane sabía que su madre había guardado fotos familiares en un baúl de aspecto similar en su salón. Esta era la pista que esperaban los investigadores, que localizaron a Diane en Houston, Texas, en abril de 2015 para preguntarle por Roberto. Según Diane, Beverly no estaba contenta con Roberto y, poco después de su desaparición, se había trasladado a Jamaica para estar con una amante de mucho tiempo llamado Ringy. Según Diane, cada vez que le preguntaba a Beverly por Roberto, su madre nunca respondía. Diane dijo a ambos detectives que Beverly era una persona controladora y manipuladora. Describió su relación como tóxica y que Beverly siempre se salía con la suya por cualquier medio posible.
Dinian estaba segura de que su madre tenía algo que ver con la desaparición de Roberto y posiblemente con su muerte. Con esta información, los detectives reabrieron el caso sin resolver. Aunque la historia de Dinian sonaba vaga, los investigadores tenían ahora lo que llevaban años deseando: una pista. El detective Donker reflexionó sobre esta información. Por lo que le dijo Dinian, Roberto había pasado algún tiempo en la cárcel, así que Donker buscó en los registros penitenciarios. No encontró a Roberto, pero sí el nombre de Juan Cintrón, que había vivido en Charlotte, Michigan. Era el alias que había utilizado Roberto. La dirección del 334 de la calle Horacio coincidía con la de Juan Cintrón, y era la misma casa en la que Dineane mencionó vivir con su familia. Donker también recibió los resultados de la comprobación de los registros dentales. Los registros coincidían con Juan, que resultó ser en realidad Roberto. Por fin habían identificado a su Jack in the Box. En su investigación, los detectives desarrollaron un perfil de Roberto. Era un inmigrante de la República Dominicana que había llegado a Estados Unidos. Había estado implicado en numerosos delitos relacionados con el fraude que le llevaron a prisión en varias ocasiones. También se habían enterado de que Roberto había sido denunciado como moroso por su agente de la condicional, después de que se supiera de él por última vez el 6 de mayo de 2002. Tras conseguir una orden de registro, los investigadores y los equipos forenses se personaron en el número 334 de la calle Horacio. La casa estaba abandonada, pero había señales de que se estaban haciendo obras de remodelación. El registro de la casa no reveló indicios de que se hubiera cometido ningún delito. No había pruebas forenses ni indicios de reparaciones hechas en la casa para encubrir un delito. Los investigadores se vieron obligados a volver a hablar con Dinian. La segunda entrevista con Dinian resultó ser aún más informativa, porque en ella hablaron tanto Dinian como su prima Tanya. Ahora sabían que Beverly tenía 2 hijas más, una niña llamada Tasha de su segundo marido, Lenny Billam, y la menor llamada Cicely, con Roberto. Ahora, la historia completa estaba a punto de salir a la luz. Cuando los detectives dijeron a Dinian que no habían encontrado ninguna pista que indicara que se había producido un asesinato en la casa, Dinian reveló otra capa más del misterio. Confesó que el asesinato de Roberto había tenido lugar en el sótano de la casa. Esto fue una novedad para Donker y Maltby, a quienes no se les había comunicado esta información anteriormente. Esta vez, Dinian parecía dispuesta a soltar prenda. Dijo a los detectives que Beverly había tenido en realidad 2 baúles, uno verde que utilizaba para guardar fotos, y un baúl negro similar al que se encontró a Roberto y que siempre se guardaba junto a la cama, pero que había desaparecido más o menos al mismo tiempo que Roberto. Además, Dinian dijo a los detectives que tuvo que quitar hormigón y sustituir un parche en su sótano a petición de su madre porque había salpicaduras de sangre en el suelo. Dinian explicó que un hombre llamado Chris podría respaldar su historia del asesinato de Roberto si pudieran encontrarlo. Durante su entrevista con Dinian, tanto Donker como Maltby pensaron que había algo más en la historia, pero no expresaron sus sospechas. Con esta nueva revelación, los investigadores volvieron al 334 de Horatio Street. En el sótano, los equipos forenses empezaron a raspar las superficies pintadas y a buscar trozos de cemento. Lo que encontraron fueron 2 parches diferentes de cemento. Tras retirar ambos parches y raspar la pintura de las escaleras y los postes del sótano, enviaron estos materiales a analizar. Unas semanas más tarde se obtuvieron los resultados y se encontró ADN humano en los restos de pintura y en los trozos de cemento. Se comparó con el ADN de Roberto y se comprobó que coincidía. La confirmación permitió a los detectives ponerse en contacto con la familia de Roberto. Una investigación más profunda llevó a Donker y Maltby a descubrir que los familiares de Roberto habían intentado ponerse en contacto con Beverly en octubre de 2002. Sin embargo, ella desapareció y no supieron qué le había ocurrido a Roberto. Estas entrevistas ayudaron a los detectives a encontrar otro vínculo con Roberto. La familia había estado en contacto con Cecilia, la hija menor de Roberto,
y facilitaron a los detectives su dirección. También les dijeron que Cecilia podría ayudar a completar algunas de las piezas que faltaban en la historia de la desaparición de Roberto. En octubre de 2016, el detective Donker y Maltby pudieron encontrar a Cecilia, que vivía en Houston, Texas. Su llegada fue un trago agridulce para ella. Los detectives le explicaron que venían a informarle de que Roberto había sido identificado como la víctima del Jack in the Box de mayo de 2002. Sentados para entrevistar a Cecilia, ambos empezaron a conocer una faceta diferente de su víctima Roberto. Cecilia les contó que su vida había sido tumultuosa, ya que la vida con Beverly siempre era inesperada. Recordó que cuando Roberto salió por fin de la cárcel, su presencia trajo consigo una sensación de orden. Cecilia recordaba cómo su padre había introducido la rutina en sus vidas y la había animado a realizar actividades extraescolares. Roberto, según Cecilia, la llevaba a menudo al centro recreativo local y la hacía participar en gimnasia y softball. Me llevaba a gimnasia y a natación enfrente de la casa de Horacio, en el centro recreativo, y me metió a jugar al softball. Era un gran aficionado al béisbol. Al principio lo odiaba, pero llegué a amarlo. Estaba en el sótano. Allí hablaba por teléfono con sus familiares y escribía sus cartas en privado. Leía su Biblia en privado. Pero un día, todo eso cambió. Al volver del colegio, se dio cuenta de que la puerta del sótano estaba cerrada con candado. Cuando se le preguntó a Beverly por Roberto, le dijeron que Roberto había abandonado a la familia y había vuelto a su antigua vida en Canadá. Le pareció extraño, porque el coche de Roberto seguía en la entrada y muchas de sus pertenencias seguían en la casa. Una parte de mi rutina habitual era llegar a casa después del colegio e ir al sótano a saludar a mi padre y avisarle de que estaba en casa. Entonces había un candado y ya no era accesible. Aunque ella me dijo que se había marchado a Canadá, yo en aquel momento podía conectar que Canadá estaba a poca distancia en coche y su vehículo seguía en la entrada, así que me pareció extraño. Cuando los detectives preguntaron a Cecilia si recordaba algo del día en que desapareció Roberto, recordó que Beverly la había despertado a mitad de la noche. Cecilia, junto con su madre y sus hermanastras Diniane y Tasha, se había alejado en coche de Charlotte, Michigan. Ambas chicas se habían vuelto a quedar dormidas durante el trayecto. Cecilia dijo que volvió a despertarse tras oír una explosión y vio a su hermanastra Diniane huyendo de un incendio en el bosque. Dijo a Donker que Diniane corría para alcanzar la furgoneta mientras su madre se alejaba del bosque. Sí, recuerdo que me sobresaltaron y me metieron en la furgoneta familiar. Estaba acostumbrada a la agitación, así que en algún momento de todo, me quedé dormida en la parte de atrás de la furgoneta. Sé que estuvimos conduciendo durante bastante tiempo, solo porque sé que Charlotte es una ciudad pequeña, y estuvimos un buen rato en la carretera. Como he dicho, recuerdo que me quedé dormido, y lo siguiente que recuerdo de esa noche fue que me despertó una explosión en el bosque. Me desperté y miré por la parte trasera de la ventana de donde procedía la explosión. Noté que mi hermanastra corría desde la zona boscosa alejándose del fuego. Nuestra furgoneta ya estaba en marcha. La puerta estaba abierta y ella intentaba alcanzar el vehículo como si fuera una furgoneta de escape, recordando que Roberto fue encontrado en una zona boscosa que parecía calcinada por una enorme hoguera. Donker y Maltby empezaron a atar cabos. Otras entrevistas con Cecilia proporcionaron una imagen más clara de la vida que llevaba con Beverly. Al crecer, la vida con Beverly era tensa. Describió a su madre como la persona que mandaba en casa y lo controlaba todo. Cuando se le preguntó por la relación de su madre con sus hermanas y con ella misma, Cecilia explicó que Beverly controlaba sus acciones. Mi madre siempre fue la matriarca a cargo de la casa. Como he dicho, mi padre nunca estuvo con nosotras a tiempo completo antes, así que siempre fue solo ella. Lo describió como si ella y sus hermanas fueran secuaces y siguieran las instrucciones de su madre. También explicó que mientras vivían en la casa de la calle Horatio de Charlotte, un hombre llamado Christopher Macmillan visitaba regularmente su casa. Había sido amigo tanto de Beverly como de Diniane.
Incluso después de la marcha de Roberto, Christopher mantuvo una estrecha relación con su familia. Pudo facilitar a los detectives una foto de Christopher, con la esperanza de que ayudara a la investigación. Al parecer, Beverly no quería que Cecilia utilizara su nombre real en las redes sociales e incluso le sugirió alias. Cecilia recordaba que Beverly a menudo intentaba asustarla para que no hiciera demasiadas preguntas, especialmente sobre su padre. Con el tiempo, Cecilia entró en contacto con parientes de la familia de su padre y, cuando cumplió 18 años, decidió irse a vivir sola. Este incidente enfureció a Beverly hasta el punto de que empezó a atacar el coche de Cecilia cuando ésta abandonaba definitivamente el hogar familiar. Sin embargo, Cecilia no había renunciado a obtener respuestas de su madre sobre Roberto. En 2014, visitó a su madre en Houston, Texas, y le contó lo que le había ocurrido a Roberto. Y para su sorpresa, Beverly confesó: "Y así como mi madre lo describió, que mientras subía las escaleras, mi padre empezó a tirar de ella por los tobillos para volver a bajarla, y que ella agarró lo más cerca que pudo con la mano derecha, que resultó ser una palanca, es lo que dijo, y la balanceó así, la nuca, para intentar, como, alejarse de él, y que, según sus palabras, empezó a sangrar profusamente por la cabeza". Cuando Cecilia le preguntó por qué no había llamado a una ambulancia, Beverly le dijo que Diane y sus amigos ya se estaban acercando al sótano. Beverly explicó que Diane había ido allí para acabar con Roberto y que ellos eran los responsables de la muerte de Roberto. Beverly había echado toda la culpa a Diane y sus amigos, afirmando que ella no podía detenerlos. A Cecily, esto le sonó raro, porque Beverly siempre había sido la que tenía el control. Los detectives tenían claro que Beverly McCallum había causado graves daños emocionales a sus hijas, pero algo seguía pareciéndoles raro. Hasta cierto punto, las versiones de Diane y Cecily coincidían. Sin embargo, lo que Cecilia les dijo sobre la participación de Diane les preocupó. Era el momento de volver a Michigan y encontrar a Christopher McMillan. Tras localizar a Christopher en Grand Rapids, Michigan, agendaron una entrevista. Lo que les dijo iba a cambiar el curso de la investigación. A lo largo de 3 entrevistas, Christopher confirmó que era amigo de Diane y Beverly. Contó a los agentes que en sus relaciones con la familia, Roberto y Beverly discutían con frecuencia y que Roberto no le tenía especial aprecio. Continuó explicando a los detectives cómo se fraguó el plan para deshacerse de Roberto. Chris estaba en casa de ellos un día de mayo de 2002 cuando estalló otra discusión entre Roberto y Beverly. Mientras se relajaba con Diane, ella le dijo que Beverly estaba cansada de Roberto y quería salir del matrimonio. Diane también había alegado que Roberto había estado agrediendo a Beverly y a las otras chicas. Diane preguntó entonces a Christopher si les ayudaría a ella y a Beverly a deshacerse de Roberto. Diane y Beverly querían deshacerse de él porque abusaba física, mental y sexualmente de los niños y de Beverly. Diane me dijo que Beverly quería dejarlo inconsciente y asfixiarlo. Poco después de que Diane hiciera la petición, Beverly también había hablado con Christopher. Su idea era empujar a Roberto por las escaleras del sótano y asfixiarlo mientras aún estaba inconsciente. Christopher también confesó que los 3 habían planeado y realizado una prueba el día anterior al asesinato de Roberto. Christopher admitió que siguió adelante con el plan, porque no creía que las 2 mujeres fueran a llevar a cabo el asesinato por su cuenta. A continuación, contó a ambos detectives exactamente lo que había sucedido. La mañana del 7 de mayo de 2002, Beverly llamó a Diane y a Christopher al sótano. Luego le dio a Christopher un bate de béisbol de madera y le dijo que noqueara a Roberto después de empujarlo por las escaleras. Entonces, Beverly se marchó y Christopher se quedó en el sótano con Diane y fumó hasta que oyeron a Roberto y Beverly hablando en el piso de arriba. Un rato después, la puerta se abrió en la parte superior y Christopher vio cómo Beverly pateaba a Roberto escaleras abajo. Roberto se detuvo de rodillas al pie de la escalera. Era el momento de la parte del plan de Christopher. Dio un golpe a la cabeza de Roberto, pero falló,
y golpeó un poste de hormigón, haciendo que el bate se rompiera en pedazos. La puerta del sótano se abre, baja Roberto y Beverly estaba detrás de él. Bajan unos escalones. Beverly pateó a Robert escaleras abajo. Balanceé el bate. Golpeé el poste. Rompí el bate. Estaba como de rodillas. Entonces vio a Dineen blandiendo un martillo contra la cabeza de Roberto. Para entonces, Beverly también había bajado las escaleras y le dijo a Dineen que le diera el martillo. Siguió golpeando a Roberto en el lado izquierdo de la cabeza, hasta que el martillo se le clavó en el cráneo. Al ver esto, Christopher se acercó a Roberto y sacó el martillo. Y Beverly empieza a decirle a Dineen: «Dame el martillo, dame el martillo». Dineen coge el martillo y con la mano derecha empezó a golpearle un par de veces en el lado izquierdo de la cabeza. Beverly aparta el martillo y con su mano izquierda en el lado izquierdo de la cabeza, le golpea como 3 o 4 veces más hasta que el martillo estaba en su cabeza. Así que estaba de rodillas con el martillo clavado en la cabeza. Cogí el martillo, saqué el martillo, estoy sosteniendo el martillo. Hay un agujero del tamaño de $0.50. Dejó caer el martillo al suelo y se dio la vuelta para ver a Dineen tirando de una bolsa sobre la cabeza de Roberto y apretándole una cuerda alrededor del cuello. Vio cómo Beverly se sentaba sobre el cuerpo de Roberto para mantenerlo inmovilizado en el suelo, mientras Dineen asfixiaba a Roberto. Me di la vuelta y hay una bolsa en su cabeza. Dineen está detrás de él. Está tumbado de espaldas con una cuerda. Dineen sostenía la bolsa. Beverly estaba sentada encima de él para evitar que se moviera. Y se quedó así hasta que la bolsa dejó de entrar y salir, y él dejó de respirar. Después de matar a Roberto, el trío se cambió de ropa antes de ir a la tienda a comprar artículos de limpieza. Al regresar a la casa, Beverly y Dineen bajaron al sótano para empezar a limpiar. Christopher se quedó en la casa, y cuando terminaron las clases, fue a buscar a Tasha y a Cecilia. Mucho más tarde, esa misma noche, ayudó a Beverly y a Dineen a trasladar a Roberto, que había sido colocado en el baúl de los pies, a la parte trasera de la furgoneta de Roberto. ¿Cómo sabes que Roberto está en ese baúl? Porque no estaba cerrado del todo. Levanté la tapa e intenté cerrarla. No pude cerrarla. Ahora, cuando bajas al sótano, ¿ves el bate? No. ¿Y el martillo que le sacaste de la cabeza? No. ¿Volvió a ver el bate o el martillo alguna vez? No. Así que te dicen que ayudes a levantar a Robert y lo saques de la casa. Sí. ¿Quién te dice que hagas eso? Beverly. Una vez más, es el acusado el que te dice lo que tienes que hacer. ¿Es eso correcto? Sí. ¿A quién le dice que le haga eso? A Dineen y a mí. Así que Dineen, que es la hija del acusado, y usted sacan a Robert del sótano en ese baúl. Sí. ¿A dónde lo llevan? Lo pusimos en la parte trasera de una furgoneta de Robert. Así que usaste la propia furgoneta de Robert para llevártelo. Sí. Ahora, ¿qué más hacéis una vez que metéis a Robert en la furgoneta? Ponemos una lata de gasolina ahí atrás. ¿Por qué pusisteis un bidón de gasolina ahí detrás? Porque íbamos a quemar el cuerpo. ¿Quién te dijo que ibas a hacer eso? Beverly. Como acto seguido, Beverly despertó a Tasha y Cecilia y las llevó con ella para deshacerse del cadáver de Roberto. Por indicación de Beverly, Dineen condujo hasta una gasolinera para comprar gasolina para quemar el cuerpo de Roberto. Después se dirigieron a una zona boscosa a unos 45 minutos de la casa familiar. Christopher y Dineen sacaron entonces el baúl de la furgoneta y lo arrastraron hasta unos matorrales utilizando un cojín de la furgoneta. Hasta este punto de la confesión, gran parte de la historia de Christopher parecía coincidir con el recuerdo de Cecilia. Entonces, ¿qué sucede después de obtener el anillo? Echamos gas sobre el cuerpo. ¿Quién le echó gasolina? Beverly y yo. ¿Ambos le echaron gas? Ella echó el gas, yo encendí el fuego. Sin embargo, lo que les dijo a continuación aportó más detalles sobre la posible implicación de Beverly. Tras algunas idas y venidas, Dineen volvió a la furgoneta. A Christopher se le unió Beverly,
y juntos prendieron fuego al cuerpo de Roberto y huyeron del lugar. Abrió la escotilla de la furgoneta y sacó a Roberto sobre un cojín o un trozo de alfombra, y Dineen y yo tiramos de él por debajo de la verja. A continuación, Christopher contó a los detectives que los tres se habían quitado los zapatos antes de correr hacia la casa. A la mañana siguiente, Beverly cogió la furgoneta e hizo cambiar todos los neumáticos. Él y Dineen bajaron al sótano y, por indicación de Beverly, pintaron sobre las salpicaduras de sangre. La sangre también había empapado partes del cemento, y él y Dineen acabaron picando la zona para deshacerse de las pruebas. A continuación, ayudó a Dineen a mezclar un lote de cemento y a cubrir las zonas en las que la sangre se había impregnado demasiado. Christopher contó a los detectives que, poco después, Beverly y Dineen habían empezado a empaquetar la casa, ya que planeaban mudarse. Beverly había empezado a decir a la gente que se mudaba porque Roberto había abandonado a su familia. Se llevó a Cecilia y a Tasha a Jamaica, y Dineen se mudó a Texas. Sin ningún lugar donde quedarse, Christopher también se mudó con Beverly a Jamaica. En 2018, 16 años después del asesinato de Roberto, se emitieron órdenes de arresto contra Dineane Ducharme, Christopher McMillan y Beverly McCallum. Dineane y Christopher fueron arrestados y detenidos en la cárcel del condado de Eaton, pero encontrar a Beverly iba a resultar más difícil. Los investigadores se enteraron de que Beverly se había vuelto a casar y se había trasladado a Pakistán con su nuevo marido. Estados Unidos y Pakistán tenían un tratado de extradición en vigor, pero el proceso iba a ser largo y arduo. Mientras trabajaban para que Beverly volviera a comparecer ante la justicia, los investigadores y fiscales se dedicaron simultáneamente a desarrollar los casos contra Dineen y Christopher. A ambos sospechosos se les ofreció un acuerdo de culpabilidad. Sin embargo, Dineen se negó a aceptarlo, alegando que era totalmente inocente. Christopher accedió a declarar como testigo. En octubre de 2019, Christopher se declaró culpable de asesinato en segundo grado y conspiración para cometer asesinato. Fue condenado a 15 años como mínimo. Dineane fue a juicio en diciembre de 2021. Fue acusada de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y homicidio involuntario y mutilación de un cadáver. El fiscal del condado de Eaton, Douglas Lloyd, dijo que durante todo el juicio, Dineen jugó a culpar a su madre de todo. El testimonio de Christopher fue el punto de inflexión en el juicio, y Dineen fue declarada culpable de todos los cargos. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ahora, había una persona más que debía responder por sus crímenes, y los investigadores se propusieron averiguar algo más sobre Beverly. Los investigadores descubrieron que Beverly había estado casada 2 veces antes de iniciar una relación con Roberto en 1988. Tras trasladarse a Jamaica, se casó con su amante de toda la vida, Rinnie McCallum. Luego regresó a Texas en 2007, tras lo cual Rinnie fue declarada desaparecida hasta la fecha. En 2015, se supo por última vez que vivía con su madre Mary en Texas cuando conoció a Zishan Muazzam, un profesor pakistaní, a través de un sitio de citas en línea. Poco después, Beverly se casó con Zishan y se mudó a Pakistán en junio de 2018, justo cuando la investigación comenzó a calentarse. Cuando se dictaron órdenes de detención contra Beverly y sus cómplices, ella ya se había instalado en su vida en Pakistán. Parecía que Beverly había conseguido huir del país y escapar de la justicia. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. En febrero de 2020, la policía italiana se puso en contacto con los investigadores del condado de Eaton. Informaron de que Beverly había sido encerrada en una cárcel italiana. Según la policía, Beverly se había registrado en un hotel de Roma, y al comprobar su nombre en el sistema, se encontraron órdenes de detención contra ella en la base de datos de Interpol, lo que les llevó a detenerla formalmente. Tuvieron que pasar otros 2 años antes de que Beverly fuera extraditada a Estados Unidos, ya que la justicia italiana
no estaba de acuerdo con la acusación de asesinato en primer grado. La extradición no se aprobó hasta que las autoridades de Michigan aceptaron acusar a Beverly de asesinato en segundo grado. En marzo de 2024, Beverly McCallum fue finalmente juzgada. El abogado defensor Timothy Havis argumentó que Beverly no desempeñó ningún papel en la muerte de Roberto, sino que fue atraída a dar un paseo con los verdaderos asesinos. Pero el fiscal del estado, Douglas Lloyd, atacó el argumento de la defensa. Lloyd presentó varios testigos que incluían a Cecilia y al sospechoso convertido en testigo Christopher. En su defensa, Beverly alegó que desconocía lo ocurrido la noche en que Roberto fue asesinado y que se limitó a seguir las instrucciones de su hija Diniane. Ella negó cualquier delito y siguió manteniendo su inocencia. El 1 de abril de 2024, tras deliberar durante solo una hora y 50 minutos, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Beverly McCallum fue acusada de asesinato en segundo grado y de la muerte de Robert Caraballo. Así que en el cargo 1 el jurado encontró a la acusada culpable de asesinato en segundo grado. En el cargo 2 el jurado encontró a la acusada culpable de desenterramiento de cadáveres. El 23 de mayo de 2024, Beverly McCallum, de 63 años, fue condenada a cumplir de 40 a 60 años de prisión por asesinato en segundo grado por la muerte de su marido, Roberto Caraballo. También se le impuso una condena de 10 a 15 años por desenterramiento y mutilación de un cadáver, que deberá cumplir simultáneamente. En el tribunal, Cecilia Caraballo leyó su declaración de impacto en la víctima y finalmente puso fin al dolor que su madre le causó. Las acciones de Beverly McCallum han destruido las vidas de tantas personas, no solo las de sus hijas, sino también las vidas de la familia de Roberto, que siempre echará de menos su fuerte presencia en sus vidas. Sus acciones fueron motivadas por un deseo egoísta de su propia felicidad. Así que hoy te preguntamos, ¿crees que Beverly recibió su merecido castigo? ¿O fue Beverly realmente un chivo expiatorio en el plan asesino de su hija Diniane? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,